cada uno de nosotros por igual. En tu nombre te lo pedimos, bendito Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, al hablar de quitarnos las máscaras, en este mes de octubre, ya estamos pronto por llegar al 31 de octubre, yo creo que todos nos hemos dado cuenta, hermanos, que lastimosamente, digo lastimosamente porque es increíble que en este tiempo de pandemia, en este año tan complicado, en este año en el cual Dios ha hablado a nuestra vida a través de una pandemia, a través de tanta enfermedad y muerte, es increíble que todavía hayan personas, hermanos, que celebran Halloween, por ejemplo, que le dedican tiempo a una celebración que no tiene nada, absolutamente nada que ver con nuestro Dios, sino con las tinieblas. Es increíble, hermanos, ver almacenes en los cuales tienen sus anaqueles, tienen sus ventas llenas de máscaras y disfraces y cosas pues que tienen que ver con la muerte, con demonios, con calaveras. Es tremendo, hermanos, y yo creo que ningún cristiano aprueba ni apoya la celebración de Halloween, que ya el sábado pues se llega la fecha que muchos celebran, pero nosotros no. Como cristianos celebramos a Cristo, celebramos la luz del Señor en nuestra vida. Por eso en nuestra iglesia el día sábado vamos a tener un evento muy bonito que se titula Es tiempo de resplandecer, porque ese día muchas personas la dedican a las tinieblas, a cosas de las tinieblas, pero nosotros ese día lo enfocamos en un día para resplandecer, para brillar con la luz de Cristo Jesús. Pero volviendo al tema hermanos, de las máscaras, yo creo que ninguno de nosotros aprueba, ni nos agrada, ni estamos de acuerdo que se celebre un día enfocado a esto. Y las personas que lo celebran usan máscaras y se visten con trajes de muchas cosas, se disfrazan con trajes de muchas cosas, de muerte, de demonios, de calaveras y cosas que no son nada agradables. Pero aquí es donde viene la reflexión que quiero hacer esta mañana, hermanos. Dejando de lado este sermón, no tiene nada que ver con Halloween. Solamente le quiero hablar un momento en esta introducción que tenemos. Pero lo que sí tenemos que reconocer y nos debe de hacer reflexionar, queridos hermanos, es que esas personas que no conocen de Dios, esas personas que no conocen, que no han conocido a Cristo, que no le han recibido como Señor y Salvador de sus vidas, por lo menos usan esas máscaras un día al año. Por lo menos ellos utilizan esas máscaras un día durante el año. Pero qué tremendo, hermanos, es que muchos de nosotros como cristianos utilizamos máscaras todo el año. Tal vez no son máscaras como las que venden en los almacenes, pero son, hermanos, algunas apariencias para que nuestro pecado no se note. Y es ahí donde tenemos que reflexionar, hermanos, donde tendríamos que sentirnos un poco, hermanos, quizá pues redarguidos por la palabra, que la palabra del Señor nos hable a nuestra vida esta mañana, de que por lo menos aquellos que no conocen del Señor van a utilizar esas máscaras que no la probamos, ni nos parece, ni estamos de acuerdo, ni celebramos, ni tenemos nada que ver con eso, pero ellos lo hacen una vez al año, el ponerse esas máscaras. Y qué tremendo es, hermanos, que muchos de nosotros como cristianos utilizamos máscaras todos los días de nuestra vida durante todo el año. ¿Y máscaras de cuáles? Máscaras para ocultar nuestro pecado, máscaras para ocultar nuestros caminos, máscaras para que las personas no noten, hermanos, las cosas en las que andamos. Y recuerde lo que dice la palabra, el que encubre su pecado no prosperará. Y en muchos cristianos, en muchos de nosotros, hermanos, el Señor no puede bendecirnos como Él quisiera, porque en lugar de confesar nuestro pecado, lo ocultamos, lo tapamos. Porque en lugar, hermanos, de venir delante del Señor con arrepentimiento y humildad, lo que hacemos es tratar por todos los medios de ocultar nuestro pecado, que no se note, que la gente no lo vea, de tener siempre un argumento, una excusa para poder, hermanos, seguir en nuestro estilo de vida equivocado. Pues hoy, hermanos, exactamente de eso estaremos hablando en esta meditación de la palabra, de esas máscaras, de esas actitudes, hermanos, de todo aquello que hacemos para que nuestro pecado no se note, no salga a la luz, para que no sea reprendido en lugar de confesarlo. Y mientras sigamos con esa actitud, hermanos, el Señor no puede bendecirnos como Él quisiera. Porque si algo tenemos que estar seguros, queridos hermanos, y usted que está conectado ahí en casa, tenemos que tener la seguridad que si algo el Señor quiere en nuestra vida,
es bendecirnos. Si algo Dios quiere en nuestra vida es podernos bendecir, pero Él no puede bendecirnos completamente mientras no querramos abrir nuestro corazón y confesar nuestro pecado en lugar de seguir ocultándolo. Hermanos, el ocultar nuestro pecado es algo que ya viene por naturaleza. De hecho, Adán y Eva, en el momento que pecaron ahí en el huerto del Edén, lo primero que hicieron fue tratar de ocultarse. Dice la palabra, número 1, que se escondieron, y número 2 dice que cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y esa es la actitud que nosotros los seres humanos mantenemos todavía, podríamos decir, heredados desde Adán y Eva. El ocultar nuestro pecado y tapar nuestro pecado. Por eso hablamos de máscaras esta mañana, y el mensaje nos dice a cada uno de nosotros: ¿por qué no te quitas la máscara? ¿Por qué no nos quitamos la máscara? Y en lugar de seguir tratando de que nuestro pecado no se note, lo venimos y confesamos delante del Señor. Pero ¿de qué máscaras estamos hablando? ¿Cuáles son esas máscaras, hermanos, que usamos en nuestra vida para encubrir nuestro pecado? ¿Cuáles son esas máscaras que ocupamos en nuestra vida para encubrir el pecado en cada uno de nosotros? Vamos a hablar, si el tiempo lo permite, de alguna de ellas para poderlo, para poderlo reflexionar en nuestra vida diaria. ¿Cuáles son esas máscaras que utilizamos? ¿Cuáles son esas actitudes que tenemos, hermanos, para encubrir o para minimizar? Porque ese es otro problema que tenemos. Minimizamos nuestro pecado. Tal vez no lo encubrimos abiertamente, sino que lo reconocemos, pero lo minimizamos. Pensamos que nuestro pecado es pequeño a comparación de los demás. Por eso, hermanos, la primera máscara de la cual vamos a hablar esta mañana es compararnos con otros, compararnos con los demás. Y encontramos en Lucas capítulo 18. Le invito a que vaya conmigo a Lucas capítulo 18, versículos 10 al 12. Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos 10 al 12. Nos dice la palabra del Señor. Vea conmigo la historia que el Señor nos narra, la parábola o la historia que el Señor nos narra de un fariseo y un publicano que estaban orando en el templo. Y este fariseo oraba de la siguiente manera. Dos hombres subieron al templo, dice la palabra, a orar. Estamos en Lucas 18, 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y muchas veces nosotros, hermanos, tenemos exactamente la misma actitud con nuestro pecado en nuestra vida que el fariseo. No reconocemos nuestro propio pecado, sino que nos comparamos con otros. Decimos, bueno, es verdad, yo hago esto, pero aquel es peor que yo. No, yo no soy como aquel que se emborracha todos los días, que vive siempre ofendiendo a su esposa, o que vive siempre en adulterio. No, yo hago eso de vez en cuando, yo esto lo puedo manejar, yo tomo socialmente, yo solamente tomo los viernes, yo solamente tomo los sábados, yo solamente me emborracho los fines de semana. No, no soy como aquel. No soy como aquel que todos los días pasa bolo, no soy como aquel que hace esto y lo otro. Hermanos queridos, eso es una máscara. Es una máscara, queridos hermanos, el compararnos con los demás, el querer nosotros hacer parecer nuestro pecado más pequeño que el de los demás. Pero tenemos que entender, hermanos, que no hay pecado pequeño, pecado grande ante Dios. Todos somos pecadores y todos, hermanos queridos, de manera personal e individual, vamos a dar cuenta de nuestra vida delante del Señor. Óyelo bien, hermano, nosotros no damos cuenta de nuestra vida por lo demás. Nosotros no podemos decir, Señor, pero mira, es que aquel, es cierto, yo no cambio en esto, Señor, yo ando en esto, pero mira que él también anda. Es como aquellos jóvenes en los colegios que cuando les dan el certificado de notas dicen, bueno, yo me saqué 5, pero mi compañero se sacó 3. No, es que no importa si el otro sacó 3, nosotros somos los hijos de Dios. Y hermanos queridos, muchas veces nosotros tenemos ese error de tratar, hermanos, de ir minimizando nuestros errores, nuestros pecados, comparándonos con los demás. Y muchas veces a nuestra propia familia le decimos, porque a veces nuestros pecados no son ocultos, sino que se notan nuestro mal carácter, nuestros vicios, nuestros malos caminos que andamos. Y para tener un argumento, lo que hacemos es minimizar el pecado comparándonos con otro, como lo hacía este fariseo.
que él no hablaba de su pecado, sino que señalaba el pecado de los demás. Le decía, Señor, gracias, porque no soy como los demás hombres, que ellos son ladrones, ellos son corruptos, ellos son injustos, ellos son adúlteros. Y hermano querido, eso significa que si yo sigo señalando el pecado de los demás, yo nunca voy a ver mi pecado. Y mientras yo no reconozca mi propio pecado, no voy a poder cambiar ni confesarlo delante del Señor. Muchas veces nosotros, como hombres, a veces con nuestra esposa, le decimos, bueno, es cierto que yo soy así como tú me decís, pero gracias a Dios que no soy como el esposo de la vecina, porque ese sí es tremendo, ese sí es un mal esposo, ese sí es violento. No, es que no estamos hablando del esposo de la vecina, estamos hablando de nuestra vida. Y muchas veces, hermanos, utilizamos esas máscaras para que nuestro pecado o no se note o sea reconocido como algo no muy serio. Pero tenemos que reconocer, queridos hermanos, que para Dios todos nuestros pecados tienen que ser confesados, porque para el Señor todo pecado trae consecuencia, y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Cada uno dará cuenta de sí, dice la palabra del Señor. Número 2, la segunda máscara que muchos de nosotros utilizamos para no confesar nuestro pecado, para no arrepentirnos, para no tener un cambio en nuestra vida, es siempre señalar culpables. Siempre señalar culpables. Vamos a Génesis capítulo 3, versículos 11 al 13. Libro de Génesis capítulo 3, versículos 11 al 13. Otra de las máscaras, hermanos, que tenemos que quitarnos ya de nuestra vida es el hecho de, en lugar de reconocer mi error, en lugar de reconocer mi pecado, lo que hago es buscar culpables, señalar, yo soy así por aquel. Yo soy así por mi mamá, yo soy así por mi papá, yo soy así por mi esposa, yo soy así por mis compañeros. Y hermanos, buscamos culpables en nuestra vida, como lo hizo Adán y Eva. Dice la palabra, Génesis capítulo 3, versículos del 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, oiga bien, el Señor le preguntó, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? La respuesta que el Señor esperaba era, sí, Señor, yo comí. Sí, Señor, yo tomé de la fruta y comí. Pero Adán no reconoció su pecado, Adán no reconoció su error. Lo que hizo fue señalar a Eva. Oiga bien, vea conmigo. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor se fue con Eva y le dijo, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y el Señor, por supuesto, esperaba que Eva pudiera confesar y decir, bueno, yo tomé del fruto prohibido, comí del fruto que nos dijiste que no comiéramos. Pero Eva no fue sincera, lo que hizo fue encubrir su error señalando a otros. Dice, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Queridos hermanos, tenemos que entender que nosotros siempre, si seguimos siempre señalando, buscando culpables de los pecados de nuestra vida, no vamos a poder cambiar. Porque, hermanos, espiritualmente delante de Dios, los únicos culpables de nuestro pecado no son nuestros amigos, ni nuestros familiares, ni nadie más, ni compañeros de trabajo. Delante de Dios, los culpables de nuestros pecados somos nosotros, y quienes necesitan el perdón somos nosotros. Cada quien responde por su propia vida delante del Señor, queridos hermanos. Pero muchas veces, en lugar de arrepentirnos, en lugar de cambiar, hermanos, en lugar de buscar la manera de tener una transformación en nuestra vida, lo que hacemos es buscar a quién culpar para nosotros seguir quedando bien, para que no se nos vea a nosotros nuestro error, para que la gente no ponga su mirada en nuestro error, en nuestro pecado. Muchas veces las personas que caen en adulterio dicen, bueno, es que yo caí con esa mujer, pero es que mi esposa no me atiende, es que mi esposa es muy fría conmigo. Y siempre, hermanos, en lugar de reconocer, de tener un arrepentimiento, porque dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor espera que haya una confesión, porque después de la confesión el Señor nos va a ayudar para poder cambiar. Pero recuerda que esa confesión no es delante de los hombres, sino delante del Señor. Y nosotros, hermanos, lamentablemente, en lugar de tener un arrepentimiento sincero, un reconocimiento de nuestro pecado delante del Señor, siempre estamos buscando a quién culpar por lo malo que hacemos, por el año escolar que aplazamos,
por el trabajo que perdimos, por los vicios que no dejamos, porque decimos, no, es que en ese trabajo ahí solo borrachos hay. Es que el problema es que en mi trabajo ahí todos son borrachos. Quizás si yo estuviera en otro trabajo donde no tomaran, ahí tal vez yo podría dejar de tomar. No, recuerda, hermano, que los pecados son decisiones. Nadie nos puede obligar a tomar, nadie nos puede obligar a fornicar o adulterar o a cometer un acto de corrupción. Nadie nos puede obligar, hermanos, son decisiones personales. Por eso es que tenemos que dejar de buscar culpables y mirar hacia adentro de nuestra vida y reconocer nuestro propio pecado para que el Señor nos pueda ayudar. Tenemos la tercera máscara que vamos a hablar en esta mañana, hermanos. Y es que siempre tenemos argumentos y excusas para justificar nuestro pecado. Siempre tenemos un argumento o una excusa para justificar nuestro estilo de vida, para justificar nuestro pecado, para cubrirlo, que no se note, que nuestra excusa, pensamos que nuestra excusa, que nuestro argumento es tan válido que va a ocultar, que va a tapar mi pecado. Dice la palabra del Señor, vea conmigo, en Génesis capítulo 4, versículos 8 al 9. Génesis capítulo 4, versículos 8 al 9. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Estamos hablando de alguien que encubrió un gran pecado que cometió, el asesinato de su propio hermano. Y cuando el Señor confrontó a Caín, dice la palabra del Señor, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, oiga bien, el Señor confrontó a Caín. Porque el Señor nos confronta, hermano. No solamente confrontó a Caín, también nos confronta a cada uno de nosotros a través de una predicación, a través de nuestra lectura bíblica. El Señor confronta nuestra vida por nuestro pecado. Pero no nos confronta para enjuiciarnos. El Señor nos confronta para que nos podamos arrepentir y para que pueda venir su misericordia a nuestra vida. La palabra de Dios dice que el que confiesa y se aparta alcanzará, oiga bien, no alcanzará castigo ni juicio, sino que alcanzará misericordia. Y oiga bien, hermanos, la respuesta de Caín. Y le dijo el Señor, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Una excusa. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No le dijo, Señor, me enojé, me llené de ira y lo maté. No, Caín no confesó su pecado. Él puso un argumento. Yo no puedo saber si acaso yo soy guarda de mi hermano. Si es que el que debería saber prácticamente le estaba diciendo eres tú, si el que lo cuida eres tú. Yo no tengo responsabilidad. Él no confesó su pecado, sino que él dio un argumento, él puso una excusa para que su pecado no se viera, para que su pecado no se notara. Y muchos cristianos, hermanos, lastimosamente somos como Caín en muchas áreas de nuestra vida. Siempre tenemos una excusa para justificar o para tapar nuestro pecado y nuestro error. Siempre tenemos un argumento para, hermanos, tratar de tapar, de que nuestro pecado no se note o no sea señalado. Siempre tratamos de tener una excusa buena, de tener un argumento. ¿Y como cuáles, por ejemplo, hermanos? Muchos de nosotros tenemos problemas de carácter, somos soberbios, somos altaneros, somos violentos, tenemos mala actitud con nuestro prójimo. ¿Y cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro argumento? ¿Cuál es nuestra excusa? Yo así soy. Si quieren, bueno, y si no, también. Hermano querido, esa no es una excusa válida. Tú tienes que saber, querido hermano, que como hijo de Dios, si tú eres cristiano, dice la palabra, bienaventurados los pacificadores. La palabra del Señor dice que las personas puedan ver tus buenas obras y glorifiquen a Dios a través de ti. No es una excusa válida de decir, bueno, es mi vida, yo la vivo como me da la gana. Hermanos, primeramente ya no es tu vida, es la vida de Dios y Él espera que tú y yo vivamos de una manera agradable al Señor. ¿Qué otras excusas utilizamos? Por ejemplo, muchas veces decimos, hermanos, no me importa lo que los demás piensen. Y si les gusta, bueno, y si no, ni modo. No me importa, a mí no me importa lo que la gente piense. O sea, ¿ha visto usted personas, hermanos, que tienen una apariencia de ser muy, que todo les vale, que todo se les desliza? A mí no me importa lo que la gente piense. Pero ¿no será que esa actitud que estás tomando como que todo te vale en la vida, lo que estás tratando es de ocultar algo que tú sabes que tienes que cambiar, que tú sabes que tienes que mejorar, pero que con esa actitud
lo que hace es decir, bueno, que lo que diga, a mí no me importa, yo así soy y no pienso cambiar. Pero esa actitud, hermano querido, lo que traerá a nuestra vida es quebrantamiento, porque yo no puedo tener esa actitud para con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor espera que con su poder nosotros seamos nuevas criaturas. No que digamos así soy y si no le gusta pues no me importa. No, sino que nosotros podamos cambiar esas actitudes de soberbia y de altanería para poder ser agradables a Dios y también a nuestro prójimo, hermano. Vamos a ver también, hermanos, la cuarta de esas máscaras que muchos de nosotros utilizamos. Y es esconder nuestro pecado. Y ese es el que muchas veces o más comúnmente hacemos cuando sabemos que no andamos en las cosas que tenemos que andar. La cuarta máscara de la cual vamos a hablar esta mañana, hermanos, es tratar de esconder nuestro pecado. Y vamos a quedarnos ahí cerquita, en Génesis capítulo 35, versículos 2 al 4. Libro de Génesis capítulo 35, versículos 2 al 4. Nos habla de Jacob cuando fue llamado por el Señor a encontrarse con él. El Señor lo llamó a Jacob y su familia a encontrarse con el Señor. Y vea la actitud de Jacob, hermano. Mire qué interesante lo vamos a leer. Génesis capítulo 35, versículos 2 al 4. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob, oiga bien lo que hizo Jacob con esos ídolos, que es algo abominable delante de Dios, que es idolatría, que estaban en su familia, que estaban, hermanos, dentro de su familia. Su familia tenía esos ídolos, tenía esos dioses falsos. Y dice que Jacob, dice, le dieron los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hermanos, los pecados no son para que los escondamos, los pecados son para que los confesemos y que podamos recibir misericordia. Jacob les dijo, bueno, denme todo eso, esos zarcillos, no es por el problema de andar aditos, sino que esos zarcillos eran zarcillos que utilizaban a mujeres idólatras para adorar a sus dioses falsos. Por eso el Señor les dice, por eso Jacob les dice, bueno, vamos a subir a la casa de Dios, vamos a subir a Betel a encontrarnos con Dios, pero no podemos llevar todo eso, ocultémoslo, dejémoslo escondido mientras vamos y cuando regresemos lo pasamos llevando. Hermano querido, el pecado no se tiene que tapar. El pecado no se trata de ocultarlo. El pecado se trata de venir delante del Señor con arrepentimiento y poder recibir de Él su misericordia. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, luchamos día tras día porque nuestro pecado no se note? Borrando las conversaciones que tenemos que no son conforme a una persona casada, que son conversaciones de infidelidad, las borramos, las escondemos, ponemos cosas ocultas para que nadie llegue a notar lo que andamos haciendo, las fotos que compartimos o las fotos que nos envían, el que no nos vean en los lugares que andamos, el alejarnos de lugares donde hay personas que no nos van a conocer. Hermanos queridos, no se trata de esconder el pecado, no se trata de poner una máscara, porque la máscara es hipocresía, que la gente no oiga, que la gente no se dé cuenta, que la gente no vea. Hermano, a nosotros no nos debe de preocupar más los ojos de las personas que los del Señor. Tenemos que nosotros tener claro lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y también a los buenos. Por eso, queridos hermanos, no tenemos nosotros que tener esa actitud de luchar por esconder el pecado, que no lo vean, que no se nota. Y muchas veces, hermanos, nos volvemos expertos, porque habemos cristianos que somos expertos en tapar nuestro pecado, en encubrir el pecado. Y nosotros pensamos, bueno, nadie lo supo, no lo sabe mi esposa, no lo saben mis hijos, no lo saben en mi vecindario, el pastor no se ha dado cuenta, no hay problema. Nadie lo nota, no hay problema. Y sí hay problema, hermanos, porque al Señor no lo podemos engañar. Dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hermanos queridos,
Tenemos ya que quitarnos esas máscaras de la cual hemos hablado esta mañana y hacer lo que la palabra de Dios nos manda. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos? Acompáñenme para terminar. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oiga bien, y la verdad no está en nosotros. Y aquí viene lo que tenemos que hacer para quitarnos todas esas máscaras de nuestra vida. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Queridos hermanos, hoy es un día de poder reflexionar en nuestra vida, de mirar hacia adentro de nuestro corazón, si habrán pecados ocultos que estamos tratando de tapar de muchas maneras, de disimular de muchas maneras, de justificar de muchas maneras, de poner excusas de distinto tipo. Y hoy, hermanos, en lugar de utilizar esas máscaras, quitémoslas, vengamos delante del Señor con un corazón arrepentido, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 51 que el corazón contrito y humillado no lo rechazará el Señor. Queridos hermanos, cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, vamos a alcanzar misericordia. Pero si seguimos luchando todos los días por ocultar nuestro pecado, no nos puede ir bien. Hermano querido, hermana querida, Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir nuestra vida. Él quiere prosperar tu familia, Él quiere prosperar tu negocio, Él quiere que te vaya bien en todo lo que emprendas. Pero dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará. Y no son las palabras de un pastor que te está predicando hoy. Te he leído la palabra del Señor y tenemos que saber que esa palabra se cumple y es verdadera. Así que, hermanos, esta mañana el Señor nos invita. Oiga bien, no le digo el Señor le invita a usted. No, porque ese sermón es para todos nosotros. El Señor esta mañana nos invita a quitarnos las máscaras y venir delante de Él con un corazón sincero, porque el corazón contrito y humillado es lo que quiere el Señor. Vamos a orar, hermanos. Pidamos la bendición del Señor en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Dios mío, por permitirnos reunirnos como iglesia a través de esta plataforma de Facebook, Señor, a través de este culto, Amaneciendo con Dios. Señor, te amamos, te agradecemos por la vida. Gracias por hablarnos a nuestro corazón, porque has hablado directamente a nuestra vida. No queremos seguir, Señor, utilizando esas máscaras, Señor, para ocultar, para disimular, para que nuestro pecado no se note o no se vea. Señor, esta mañana venimos delante de ti confesando nuestro pecado, reconociendo nuestro pecado y suplicando tu perdón y tu ayuda. Señor, nosotros solos no podemos, pero con tu ayuda sí podremos, porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si hay alguien en casa que no le ha recibido todavía a Jesús como su Señor y Salvador, si hay alguien en casa que todavía no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, le invito a que lo haga. Dígale al Señor de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste por mis pecados en la cruz del Calvario. Señor, reconozco mi pecado, soy pecador, me arrepiento. Lávame con tu sangre, perdona todos mis pecados. Confieso con mi boca que a partir de hoy tú eres el Señor y el Rey de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y dame la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bueno que se haya conectado esta mañana a nuestro culto Amaneciendo con Dios. Le esperamos, hermanos, hoy a las 6 de la tarde, no se le olvide, en nuestro culto de estudio bíblico. Está cordialmente invitado, será una gran alegría verle con su familia en la iglesia. Así que desde acá les mando un abrazo a la distancia, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y qué bueno que estuvo conectado con nosotros en esta mañana. Nos vemos, si el Señor lo permite, a las 6 de la tarde. Y a las 8 de la mañana, dentro de una hora, tenemos el devocional de la mañana para que siga conectado con el Señor. Que Dios les bendiga a todos.